Qué gusto volver a estar aquí compartiendo, ¿verdad? En el curso de climatología vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. No sin antes, pues, comentarle, por ahí había una señorita que me preguntó con respecto a un libro de climatología. La verdad es que sí hay un libro de climatología. No es el libro de texto, sino que cuando lo da otro profesor, entonces él, no es que proporcione los libros, él vende los libros, ¿verdad? Entonces el libro no está disponible en línea. Si lo quisieran, pues habría que comprárselo a él, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se ha utilizado un libro como tal, más que las copias que regularmente uno va llevando, o si no, utilizando la bibliografía que está en el programa, ¿verdad? Entonces, eso es para la persona que me había preguntado con respecto al libro, ¿sí? Bueno, vamos a ver, voy a compartir pantalla. Aquí está. Y la semana pasada estuvimos viendo lo que era las estaciones, básicamente, ¿verdad? El último día de clase. Y veíamos cómo se daban esas estaciones, ¿verdad? A raíz de ese movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ese movimiento de traslación, ¿verdad? En donde la cara pues expone, la Tierra, perdón, expone sus diferentes caras al Sol, y es ahí como se va dando ese movimiento de la Tierra y se va en este caso generando esas cuatro estaciones como tal, ¿sí? Y empezamos a ver lo que eran los usos horarios. Y en los usos horarios, pues es básicamente cada una de esas 24 horas en las cuales se divide la Tierra, ¿verdad? Cada una de esas 24 horas. Tenemos una esfera, la Tierra, una esfera de 360 grados, y cada hora se mueve 15 grados, ¿verdad? De tal forma que son 24 horas por 15, tenemos los 360 grados, que en este caso se divide la Tierra al ser una esfera completa, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que exactamente comprende un uso horario? Podríamos decir de que hay 24 usos horarios, pero no es así, porque va a depender en este caso, ¿verdad?, del país en donde uno se encuentre. Muchas veces los países hacen usos horarios a conveniencia. Hay veces que los países caen en dos usos horarios, entonces se tienen dos usos horarios. Entonces, los usos horarios se utilizan de manera general para ver una hora aproximada, ¿sí? Entonces, cada vez que la Tierra se mueve, en este caso 15 grados, ¿verdad? Se pasa una hora, ¿sí? O lo mismo decir, en cada hora la Tierra se mueve 15 grados. Por lo tanto, hay 24 usos horarios, ¿verdad? Tomando como base, en este caso, el meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich es esa línea vertical, ¿verdad? Imaginaria, que se toma como referencia, o sea, ese meridiano cero, en el cual se asigna la hora cero, ¿verdad? Es básicamente tomado como una hora internacional a partir de lo que es el meridiano de Greenwich, ¿verdad? Para realizar en este caso todas esas observaciones meteorológicas. ¿Y cómo lo vamos a trabajar entonces? Ustedes van a ver, incluso después pueden ir a buscar videos, ¿verdad? Hay un video aquí en esta presentación, pero ya lo van a ver ustedes cuando les compartan la presentación, en la cual la Tierra está dividida, ¿verdad?, en 24 usos horarios. Aquí tenemos en este caso 12 para acá y 12 para acá. Este es el meridiano de Greenwich, que está ubicado en el meridiano cero, ¿sí? Entonces, cada hora ustedes van a ver que se mueve 15 grados la Tierra. De tal forma que si, por ejemplo, yo quiero medir de este meridiano cero, que por ejemplo sean las 0 horas, por decirlo así,
a lo que es un punto que esté a 45 grados aquí, serían, ya sea que lo hagan a través de los grados o a través de las horas, ustedes van a sumar, ¿sí? Si es hacia el este, todas las, en este caso, todas las mediciones que se hagan, estaba buscando el lápiz, hacia el lado derecho, esto de aquí es el este, ¿sí? Y esto de aquí es el oeste, ¿sí? El oeste aquí. Entonces, si se mueve uno hacia el este, entonces se suman las horas, ¿verdad? Si se mueve hacia el oeste, se van a restar las horas para encontrar la hora exacta. Entonces les decía yo, si aquí en el meridiano de Greenwich son, por ejemplo, las 2 de la tarde vamos a suponer, y un punto aquí a 60 grados, ¿qué hora es básicamente, verdad? Entonces le sumamos aquí, como vamos hacia el este, serían, si aquí son las 2 de la tarde y aquí tenemos en este caso, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, entonces serían 2 más 4 serían las 6 de la tarde en este punto de aquí, ¿verdad? Hay varias formas de hacerlo, ustedes van a ver según los videos, ¿verdad? Puede ser así en grados o en minutos. Si fuera en grados, pues es muy parecido. Yo veo aquí, por ejemplo, llegamos hasta el 60, 60, ese hay que dividirlo dentro de lo que es 15, ¿verdad? E igual serían 4 y esas 4 son las 4 horas que hay que sumársele para acá. Entonces esto es en grados, esto es horas, ¿verdad? Eso es cuando nosotros queremos averiguar una hora y estamos jalando, por decirlo así, hacia el este, ¿sí? Pero si nosotros vamos hacia el oeste, regularmente en la parte occidental o oeste, ¿verdad? Oeste, se identifica con la letra W. Entonces, si nosotros queremos saber con referencia a Greenwich, ¿verdad? Un punto en donde está Guatemala, Guatemala está aquí en el meridiano 90. Entonces, si aquí, por ejemplo, son las 3 de la mañana, ¿qué hora sería en Guatemala? ¿Qué hora creen ustedes que sería en Guatemala? Si en este caso en el meridiano de Greenwich serían las 3 de la mañana, meridiano 90. ¿Sí? Estamos aquí, vamos a ver, alguien escribió algo. Veamos, serían las 10 de la mañana. Vamos a ver, ¿sí? Alguien que diga otra cosa. Dije que aquí eran las 3 de la mañana, ¿verdad? 3 de la mañana, ¿sí? 3 de la mañana aquí en el meridiano de Greenwich. 3 de la mañana, lo voy a apuntar aquí. 3 de la mañana. ¿Qué hora sería en Guatemala entonces? Si Guatemala está, la vamos a dejar aquí ubicada como en el meridiano 90, ¿sí? Por ahí dijeron las 10 de la mañana. ¿Qué dice alguien más? Cuando vamos hacia el este, sumamos. Cuando vamos hacia el oeste, restamos, ¿sí? Si aquí son las 3 de la mañana en el meridiano de Greenwich y de aquí para acá vean, ya sea que lo tomen por grados o lo tomen por horas, a veces es más fácil las horas, ¿verdad? Meridiano 90 es básicamente 6 horas, ¿sí? 6 horas desde Greenwich. Esto es si yo tomo como base Greenwich, yo puedo tomar otro aquí, por ejemplo, pero empezando por lo más fácil, tomando Greenwich como base, ¿qué hora sería en este caso en Guatemala? Por ahí dijeron las 10 de la mañana, ¿sí? Las 9, las Las 9, 9 de, de, la noche. las 9 de la noche, dicen por ahí, ¿verdad?
10 de la mañana, 9 de la noche. Veámoslo pues, hagámoslo aquí. Si aquí en el meridiano cero son las 3 de la mañana, ¿sí? Y tenemos 6 horas de diferencia, entonces 3 de la mañana menos las 6, porque para acá se restan, entonces serían las 9, 10, 11, 12, las 9 de la noche, ¿sí? Las 9 de la noche. Y entonces aquí en Guatemala serían las 9 de la noche, cuando en el meridiano de Greenwich sean en este caso las 3 de la mañana, ¿sí? Hagamos otra prueba. ¿Qué hora sería si, por ejemplo, estamos aquí en un, vamos a ver, en, aquí a 15 grados, ¿sí? 15 grados este. Estamos aquí en un punto, 15 grados este. Y yo quiero saber la hora en este 15 grados este, son las 10 de la mañana, ¿no? Lo voy a poner aquí para que no se me olvide. 15 grados este son las 10 de la mañana, ¿sí? Aquí, 15 grados este, las 10 de la mañana. ¿Qué hora será? Aquí en este, vamos a ver, vamos a colocarlo en este de 45 grados. ¿Qué hora será aquí? ¿Sí? ¿Qué hora será a 45 grados oeste? Aquí en este de aquí, 45 grados oeste. Y tenemos 15 grados este. ¿Sí? ¿Qué hora será entonces? ¿Qué hora dijo que eran esas? En los 15 grados En este. este son las 10 de la mañana. Serían las 6 de la Las mañana. 6. Ujú. Las 6, dice, ¿verdad? Vamos a ver cuántas horas hay de diferencia. Vemos que de aquí para los 15 grados hay una hora, ¿sí? Una hora de aquí para acá. Y de aquí para acá yo le tengo que estar. Y para acá hay 1, 2, 3 horas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le tengo que restar? Son 3 de aquí y una de aquí, 4 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy hacia el oeste. Entonces tengo una que es de aquí, 2, 3 y la de aquí, 4 horas. Entonces serían las 10 menos las 4 horas, serían entonces las 6 de la mañana, ¿sí? ¿Sí estamos ahí? Bueno, eso es un ejemplo para que ustedes vean. Algunos dicen no tiene mucho sentido, solamente de ubicación, ¿verdad? De ubicación para ver, en este caso, se trabajan de diferentes formas. Por ahí van a ver un ejemplo ustedes en donde trabajamos con horas de vuelo también. Entonces, es básicamente cómo lo podemos ir haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, si en el uso horario cero son las 20 horas, ¿qué hora será en la ciudad de Tijuana, cuyo uso horario es de 120 grados al oeste, ¿sí? Otra forma de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque yo divido en este caso esos 120 grados oeste y digo, ¿cuántos usos horarios hay ahí? 120 dividido 15, 120 dividido 15 son 8 horas de diferencia. El uso horario cero es Greenwich, ¿verdad? Entonces me están diciendo, si en Greenwich son las 20 horas, o sea, las 8 de la noche, ¿qué hora será en Tijuana, México, cuyo uso horario es 120? Entonces vamos nuevamente aquí. Si aquí son las 20 horas en Greenwich, aquí tenemos este de Greenwich, en Tijuana, México, que son 120, 7, ya vimos que son 8 usos horarios, ¿qué hora sería entonces? ¿Qué hora dicen ustedes que es? Aquí está 120. Mediodía, tal vez. 12 del mediodía.
12 del mediodía. Son las 20 horas en Greenwich, o sea, son las 8 de la noche, ¿verdad? 8 menos, ¿sí? Porque cuando vamos para acá restamos, menos, aquí está, se restan, menos las 8 de aquí, serían 8 de la noche menos 8. ¿Sí? ¿Estamos ahí entonces? Mediodía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro entonces el tema de los usos horarios? Y de ahí se pueden sacar más conceptos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, alguien les pregunta a ustedes, miren, yo viajé, por ejemplo, a determinado lugar con este mismo ejemplo, por decirlo así, y que me hice, qué sé yo, 26 horas de vuelo, a qué hora llegaré. Entonces, pero ahí ya son más complicados los ejercicios, ¿verdad? Solamente se trata de, por ejemplo, lo mismo, el procedimiento es igual, divido cuántos usos horarios hay en esos grados, ¿verdad? Y yo digo, bueno, si me tardé 26 horas, es una forma de hacerlo, 26 horas en el viaje y 120 usos horarios son 8, quiere decir que me tardé un día y 2 horas más. O sea que 24 más 2, 26, un día más 2 horas más. Entonces, si salía a las, qué sé yo, 8 de la mañana, tendría que llegar 8, 10, me tardé 26 horas. 10 menos las horas de los usos horarios, que serían en este caso 8, entonces serían las 10 de la mañana menos las 8 horas, ¿verdad? Entonces ahí tendría yo que restar en este caso, ¿verdad? Las 10 de la mañana menos las 8 serían las 2 de la mañana, ¿sí? Dependiendo si va hacia el norte o si va hacia el, acuérdense que si va hacia el este o si va hacia el oeste, ¿verdad? Si va hacia el oeste, yo le tengo que restar, y si va hacia el este, yo le tengo que sumar las horas, ¿sí? Entonces llegaría en este caso, si va hacia el oeste, se lo tengo que restar, y si va hacia el este, se lo tengo que sumar, ¿verdad? Son algunos de los ejemplos, pero básicamente los que se utilizan son esos de ver utilizando los grados, y en este caso, ¿verdad? Si aquí hay una hora, ¿cuánto será en otro país? ¿Qué hora será, verdad? Eso es básicamente lo que se hace, ¿no? Y luego, pues tenemos aquí otro ejemplo, ¿sí? A ver quién da la respuesta. Si en la Ciudad de México, que está a 105 oeste, ¿qué hora es en Italia, que está a 15 grados este? Si en México son las 22 horas, ¿sí? ¿Cuál será entonces la respuesta? Si en México, lo voy a apuntar aquí, México está a 105 grados oeste, ¿qué hora será en Italia, que está a 15 grados este? Si en México son las 22 horas. ¿Sí? Si ya lo copiaron, vayamos aquí nuevamente. ¿Sí? Me está diciendo que México está a 105. Aquí está México, 105. Y que la hora en México es de las 22 horas, las 10 de la noche, ¿sí? Y estamos buscando Italia, que está a 15, parecido al que ya hicimos, ¿verdad? Que está a 15 grados. Entonces, ¿qué hora será en Italia? Cuando en México está a las 22 horas. ¿Qué hora será? Son las 5 AM. Las 5 de la mañana, dice. ¿Por qué? 7 de la mañana.
5 y 7, dice. Otras respuestas, 5 y 7. Vean pues, aquí en los 15 grados me están preguntando la hora. Esta es la hora que me están preguntando. Aquí quiero llegar yo. Pero aquí a los 105 grados tenemos 7 para el meridiano de Greenwich. Más otra hora de aquí serían 8 entonces, ¿sí? Entonces, como vamos buscando hacia el este, ¿sí? Vamos buscando hacia el este, entonces tengo que sumar las horas. Si aquí en México son las 22 horas, aquí 22 más 8, ¿sí? Serían 28, ¿verdad? Pero, no, perdón, 22 más, sí, 22 más 8 son 30, ¿verdad? Pero como no tenemos, vamos a ver, 22, aquí a las 7 y luego una 8 aquí. Entonces serían 22 más 8, pero como solo tenemos 24, ¿verdad? Entonces serían las 2, 4, 6, las 6 de la mañana, ¿sí? Habían dicho 6 y 5 y 7, ¿verdad? Ingeniera, disculpe, ¿podría explicar otra vez eso al momento de sumarlo? Bueno, cuando en este caso a mí me preguntan de lo que está hacia el este, si yo voy caminando hacia el este, yo tengo que sumar las horas, ¿sí? Aquí me están preguntando en Italia prácticamente, ¿verdad? Que está a 15 grados. Entonces, del meridiano de Greenwich para los 15 grados hay una hora de diferencia, ¿verdad? Esta hora que yo tengo aquí, más aquí eran los 105 de aquí. De aquí para acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas de aquí. De aquí es 105, tengo 7 horas. Más esta de aquí son 8 horas, ¿sí? Ahora bien, aquí son las 22 horas y la regla dice que cuando yo voy hacia el este, esto que teníamos aquí, se suman, ¿sí? Se suman. Entonces, yo digo que si aquí son las 22 horas, ¿sí? Son las 10 de la noche, 22 horas y va. Son las 10 de la noche, entonces tengo que sumar 22 más las 8 de aquí para que me dé la hora en Italia. ¿Sí? 22, 24, ahí ya usé 2 de mis horas, serían más las otras 6, serían las 6 de la mañana. ¿Sí está claro ahí? Sí, ingeniera, ya entendí. Gracias. Bueno. ¿Alguien más que tenga duda? Eso viene en el examen también, ¿verdad? ¿No? Bueno, ahí está, las 6 de la mañana. Hagamos este otro. A ver quién me da la respuesta. ¿Qué hora será en Guatemala si en Greenwich son las 8:15? Las 12:15 de la mañana. Las 12:15, lo voy a apuntar aquí. 12:15, dice alguien. ¿Qué hora será en Guatemala si en Greenwich son las 8:15? ¿Alguna otra respuesta? Perdón, corrijo. Entonces serían las 2:15. 2:15 de la mañana. Sí, lo mismo medio, 2:15. 2:15, ¿sí? ¿Alguien que le haya salido diferente? Alguien que todavía no entienda, no se preocupe, nada, aquí nadie se va a burlar. Si no ha entendido, lo volvemos a hacer para que quede claro, ¿sí? Bueno, vean pues, me está diciendo que en Greenwich, que es el meridiano cero, son las 8:15, ¿sí? Entonces, no me da, ¿cómo se llama? Solo me dice Greenwich, entonces aquí está, son las 8:15. ¿Qué hora será entonces en Guatemala? Guatemala está en el meridiano 90, ¿sí? Entonces aquí yo veo que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? 6 horas, 90, 6.
Entonces aquí serían las, ¿tengo que restar o tengo que sumar o ahí se queda? Tiene que restar. Tengo que restar, ¿verdad? Tengo que restar. Si aquí son las 9:15, dije yo, ¿verdad? 9, son las 8:15. A ese 8:15 yo le tengo que restar estas 6 horas de aquí, ¿sí? Tengo que restar estas 6 horas de aquí. Entonces serían 8:15 menos 6 horas, ¿sí? ¿Sí estamos ahí claros ahora? ¿Todo está claro? Bueno, sigamos entonces. Esos son los usos horarios. Solo una pregunta. ¿Qué vieron en su práctica de clima y geografía? Aún no hemos tenido laboratorio, solo nos dejó una práctica, una hoja de trabajo prácticamente. Ah, bueno. Vaya, gracias. Bueno, vamos a seguir entonces. Esos son los usos horarios, ¿sí? Aquí estaba la respuesta, era media a las 12, ¿verdad? Aquí tenemos los otra vez, visto de otra forma. Y bueno, ya vamos terminando la unidad 2. La relación que hay del Sol con la Tierra, ¿sí? Y se debe básicamente a ese espesor de la atmósfera, ¿verdad? Esos rayos solares que ingresan a la atmósfera de la Tierra hace que en este caso se obtenga esa radiación, ¿sí? Y que a través de esa radiación pues puedan darse primero los procesos en los cuales se van a ir originando el día y la noche a través del movimiento de rotación, a través del movimiento de traslación se da lo que son en este caso, ¿verdad? Las estaciones del año, ¿sí? Entonces, ese espesor de la atmósfera, que ya lo vamos a ver en la otra unidad, ¿verdad? Constituye de varias capas, ¿sí? Y el Sol muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre traspasa esas capas, ¿verdad? Ese espesor, a veces en gran medida, en gran magnitud, a veces pues es menos la magnitud con la cual traspasa esa atmósfera, ¿verdad? Esa es la relación que hay entre el Sol y la Tierra a través de poder transformar esa energía. Ya les decía yo la semana pasada, el 99.99% de energía nosotros la utilizamos del Sol y es prácticamente a través de esos rayos solares que nosotros utilizamos, ¿verdad? Y luego, pues aquí vienen las grandes zonas climáticas, ¿verdad? En el examen les puede venir a ustedes una imagen en donde tengan que identificar cada una de esas zonas climáticas que ya las habíamos visto, ¿verdad? Las zonas polares, en el caso de este círculo polar es el Ártico y aquí es el Antártico, está más o menos a 66.33 grados norte y aquí grados sur, ¿verdad? 66, todavía falta para llegar al 90, que es el que está hasta la parte de arriba o de hasta abajo, ¿verdad? Luego tenemos las zonas subtropicales, ¿sí? Subtropicales, que está entre la zona tropical y la zona polar. Esas son las zonas subtropicales. Lo que lo distingue es básicamente los trópicos, ¿verdad? Donde está el 23.5 del trópico de Cáncer y de Capricornio para arriba o hacia abajo son zonas subtropicales hasta llegar a las zonas polares. Y la zona tropical es de donde termina, donde está ese trópico de Capricornio o trópico de Cáncer, ¿verdad? De trópico a trópico es la zona tropical. Aquí tenemos el Ecuador, tenemos el meridiano de Greenwich, el Ecuador que es el paralelo cero, el trópico de Capricornio, el círculo polar antártico que está a 63 grados
63 grados 33 minutos, ¿verdad? Solo que esto es hacia el sur, la zona polar, ¿sí? Y las zonas subtropicales. Entonces, eso es básicamente cómo está comprendida ya en el mapamundi, ¿verdad? Las zonas climáticas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, entonces a veces viene un diagrama parecido a esto, ¿verdad? Donde está el círculo polar ártico, esta parte que tenemos aquí, donde está el meridiano, o donde está un meridiano, puede ser cualquiera de estos, ¿verdad? Porque si me preguntan meridiano de Greenwich, pues sería este básicamente, me lo están preguntando hasta aquí abajo, pero un solo meridiano es cualquiera de estas líneas, ¿verdad? El ecuador, pues es este que está aquí. Luego tenemos lo que es la latitud norte, que sería en este caso, ¿verdad? Cualquier punto que en este caso que se ubique del ecuador hacia los polos, ¿verdad? Luego tenemos el trópico de Cáncer, que está aquí, trópico de Capricornio, el círculo polar antártico, la latitud sur, todo esto que tenemos aquí, el meridiano de Greenwich. Ay, perdónenme, pero me voy a ahogar ahorita. Está bien mala, ¿sí? Entonces, es así donde nosotros podemos determinar, ¿verdad? Todo lo que corresponde a esas zonas climáticas y también para poder identificar los elementos generales. Ya vamos a ver más específico cada uno de ellos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Con eso finalizamos la unidad 2. ¿Se recuerdan ustedes que yo les mencioné que al finalizar la unidad número 2 vamos a hacer el examen parcial? Entonces, el examen parcial de climatología que abarca las unidades 1 y 2, lo vamos a hacer la siguiente semana. La siguiente semana, el día martes, digo yo, primer parcial, ¿sí? Martes 15 de febrero, ¿sí? Primer parcial de climatología, el martes 15 de febrero, ¿sí? ¿Estamos ahí claros? Bueno, como ya terminamos la unidad número 1, vamos a entrar a la unidad número 2. La unidad número 2 es de las unidades más grandes que hay. Es una de las unidades bien bonitas porque aquí es donde nosotros vemos todos esos factores climáticos, pero más que todo aplicados en la meteorología. Aquí vemos las causas, ¿verdad? Vemos las consecuencias, cómo se forman, qué hay, qué no hay, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la unidad número 3 vamos a ver la atmósfera y los fenómenos meteorológicos. Y vamos a iniciar en este caso diciendo que la atmósfera pues es una capa, ¿sí? En el colegio, en la escuela nos decían a nosotros es una capa de gases, ¿sí? Es un cinturón gaseoso que tiene la Tierra, que rodea a la Tierra y que es afectada por la gravedad terrestre, ¿sí? Está conformado por un sinnúmero de elementos químicos, los cuales interactúan, se reaccionan entre sí y que muchas veces se comportan como que estuviesen aislados, ¿sí? Entonces esta es la atmósfera, ese cinturón, esa capa gaseosa que rodea la Tierra y que es atraída por ese campón y por esa gravedad, ¿verdad? Esa es la atmósfera, está compuesta de varias capas que ya las vamos a ver, pero esa es la atmósfera, ¿sí? Es parte de la capa también, ¿verdad? Sí, esa capa o esa esfera o ese cinturón gaseoso que nos protege también de los rayos solares, ¿verdad?
Según la historia, comenzó a formarse hace mucho tiempo, 4.7, otros dicen 5 millones de años, ¿verdad? Junto con el nacimiento de la Tierra. Unos dicen que después del Big Bang, ¿verdad? Empezó a enfriarse, ¿verdad? Entonces se empezó a formar los océanos, lo que era prácticamente los gases que estaban dentro de ella, ¿verdad? Y empezó también, ¿verdad? Según Oparín, decía que la atmósfera primitiva, ¿verdad? Estaba relacionada con actividades volcánicas, ¿sí? Y que a través de lo que es, en este caso, esas actividades endógenas, pues empezó a formarse ya como tal la atmósfera, ¿sí? Aquí estamos hablando de la atmósfera. Luego tenemos aquí, en la primera etapa, pues solamente existían gases que eran emitidos por esa actividad volcánica, ¿verdad? El CO2, el azufre, el nitrógeno. Luego ya en la segunda etapa, ¿verdad? Ya toda esa agua, ese vapor de agua empezó a condensarse, se formaron los océanos, hicieron reacción, en este caso el CO2 con lo que era la corteza terrestre, y a raíz de esa interacción, ¿verdad? Se generó lo que era el agua salada. En la tercera etapa, pues es cuando ya empiezan a aparecer los microorganismos, ¿verdad? Ya a través de los rayos solares y la interacción con los elementos que habían ya en la superficie, empezaron a aparecer los microorganismos, las bacterias. Y ya en la cuarta etapa de formación, pues es básicamente la atmósfera como está hoy en día, ¿verdad? Ahorita pues la tenemos bastante degradada, pero es básicamente los componentes que tenía hace millones de años, ¿verdad? Ya aparecieron los animales más avanzados, ¿verdad? Entonces esa es la historia a grandes rasgos. Según Oparín, era anóxica, o sea que no tenía oxígeno, ¿verdad? Sino que la única fuente de oxígeno que se tenía era el proceso de descomposición del agua en la atmósfera, ¿verdad? La fotólisis. Tenía temperaturas que en este caso eran menores a los 100 grados centígrados. Tenía un pH básico, en algunas ocasiones menor a 7, pero regularmente era básico, ¿verdad? Que es mayor a 7. Una concentración de lo que eran los compuestos de carbono, ¿verdad? Entonces eso era la atmósfera cuando era primitiva, ¿verdad? Y ahora pues ya vamos a ver que tiene los componentes muy parecidos a esa atmósfera primitiva, ¿verdad? Estaba formada por vapor de agua, el CO2, el nitrógeno, tenía pequeñas cantidades de hidrógeno, tenía CO, tenía en este caso monóxido de carbono, pero con ausencia de oxígeno, ¿verdad? El hidrógeno, y esos eran algunos componentes que tenía, ¿sí? Era una atmósfera ligeramente reductora, hasta que en este caso todo ese proceso de las actividades fotosintéticas que se iniciaron con los seres vivos, pues ya introdujeron ellos lo que era el oxígeno, el ozono, ¿verdad? Y así fue como se fue formando en este caso esa atmósfera, ¿sí? Los seres vivos han constituido entonces un papel fundamental en el proceso de formación de las plantas a través de lo que son los procesos fotosintéticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacen esa transformación, ¿verdad? Toman el CO2 y regresan en este caso el oxígeno como tal, ¿verdad? Y aquí están algunos componentes de ahora, por decirlo así, de esa atmósfera, ¿verdad? Lo veíamos en el inicio del capítulo anterior, en donde decíamos que tenía nitrógeno, tiene oxígeno en menor cantidad y otros gases, ¿verdad? El CO2 también.
que también está presente, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la composición, 78% de nitrógeno, 20 de oxígeno, argón 0.93 y así. Son todos los gases que comprenden o que están en lo que es la superficie, ¿verdad? Y sobre todo en la atmósfera, ¿sí? Todos los gases que hay. Y luego también habían partículas o hay partículas de polvo inorgánicas, ¿verdad? Por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿verdad? Tenemos ahí componentes que son fijos, que están en una concentración fija, más o menos el nitrógeno, el 78% que lo habíamos visto, y los variables es el vapor de agua. Hay variabilidad en cuanto a la concentración de ellos, ¿verdad? Porque recuérdense que en el caso del vapor de agua, pues ahí está lo que es ese ciclo hidrológico como tal. El CO2 también, que es variable, el ozono también es variable y cuando en este caso se dan procesos como lo que es el efecto invernadero, hace que esas concentraciones cambien también, ¿verdad? ¿Cuál es entonces la composición en sí de la atmósfera? Es una concentración de gases, ¿sí? Que están comprimidos y que son atraídos por la gravedad, ¿sí? Básicamente todo lo que corresponde a lo que es la parte física, la parte de la masa como tal, se encuentra entre los 5.5 kilómetros. O sea que si nosotros tenemos, por ejemplo, desde aquí la superficie hasta 5.5 kilómetros está concentrada la masa como tal, ¿sí? Y de aquí para arriba, pues ya comprende las capas de la atmósfera que serían, en este caso, ¿verdad? Todo lo que es la estratosfera, lo que es la mesósfera, etcétera, ¿verdad? Entonces, entre los primeros 5 kilómetros, 5.5 kilómetros más cercanos a la superficie, está contemplado en este caso la masa de lo que es la Tierra, ¿verdad? Y luego tenemos uno de esos componentes es el ozono, ¿sí? El ozono como O3, que es un elemento, ¿verdad? Que está constituido no solo en la superficie, sino que también tenemos en la parte de la estratosfera, como el ozono atmosférico, el O3, ¿verdad? Constituido por tres átomos de oxígeno, es un gas incoloro, se encuentra en el aire que respiramos, es un gas que tiene un gran poder oxidante, varía con la altitud, la concentración, ¿verdad? Regularmente, en este caso, se encuentra en mayores concentraciones en la parte más alta de la atmósfera, ¿verdad? En la estratosfera. Y luego, pues esas moléculas de ozono tienden a caer. Hay un proceso de creación y destrucción del ozono atmosférico, del ozono estratosférico. ¿Por qué? Porque en este caso las partículas pueden ser destruidas a través de lo que son parte de los rayos solares o cuando hay interacciones con el cloro también, ¿sí? Entonces actúa como una capa protectora, ¿sí? Luego tenemos el origen del ozono atmosférico, se da en la estratosfera a través de lo que es la radiación solar, a través de lo que son filtros, ¿sí? De repente alguien les ha llegado a vender a ustedes filtros de ozono, ¿verdad? Que son procesos muy avanzados dentro de los cuales pues se supone que como el ozono forma parte de lo que son los elementos que pueden ayudar a purificar, ¿verdad? Entonces es básicamente el aparato en el cual hay entre comillas ozono, ¿verdad? Es básicamente un gas y que pues ahí lo crean artificialmente, ¿verdad? Y tenemos ese ozono bueno, que es ese
ozono que regularmente está en la atmósfera, pero en pequeñas concentraciones, ¿sí? El ozono es bueno, pero en grandes concentraciones, pues le hace mal, y más que todo a las personas que son asmáticas, ¿verdad? Es malo porque les irrita las vías respiratorias, ¿verdad? Y luego también tenemos de la troposfera, que es básicamente, ¿verdad? Lo que son a través de reacciones químicas. Son supuestamente, bueno, supuestamente no, es un ozono malo, ¿sí? El ozono que está en la estratosfera, en la parte más alta, que sirve como filtro, ese ozono es el bueno, ¿sí? Mientras que el que está en la troposfera muchas veces es creado a través de reacciones químicas o reacciona con lo que son algunos productos químicos, es ozono malo. Hay pequeñas concentraciones. La troposfera, ya vamos a ver, es básicamente de la superficie de la Tierra hasta más o menos 15 kilómetros de altitud, ¿verdad? Entonces esto de aquí hasta aquí está la troposfera y eso es a lo que hace la que nos guía este ozono malo, ¿verdad? El ozono que se encuentra en esta parte de aquí es, por decirlo así, malo para la salud de algunas personas. En pequeñas concentraciones, en grandes pues es malísimo, ¿verdad? Pero el ozono bueno es el que está hasta allá arriba. Luego tenemos el agua, dos moléculas de hidrógeno, uno de oxígeno, ¿verdad? Y que es básicamente su composición varía entre 0 a 4%. Es la fuente de la formación de las nubes, ya la vamos a ver, y la precipitación a través de lo que es ese famoso ciclo hidrológico, ¿verdad? El agua o esas partículas de agua absorben energía que emite el sol y luego pues se va dando ese proceso de lo que es ese balance hídrico, ¿verdad? El ciclo hidrológico, etcétera. Todo lo relacionado con el agua y con el sol, con la radiación, ¿verdad? Decrece con la altitud, o sea que a medida que vayamos subiendo sobre la vertical hay menos agua, ¿sí? Hay menos agua. Ustedes podrán ver las nubes que están hasta aquí arriba, pero ya van siendo menos. Cada una de esas nubes pues contiene vapor de agua, ya lo vamos a ver. La mayor cantidad de agua pues está en los océanos, pero a medida que vamos creciendo sobre la vertical, esas nubes contienen menos cantidad de agua. Y si pasamos más arriba, pues ahí ya no va a haber agua, ¿verdad? Aquí está el agua total, el agua dulce con relación al agua total, ¿verdad? El agua salada es la que mayor porcentaje tiene, pero es el agua que no podemos consumir. Mientras que el agua dulce es un 3% más o menos, ¿verdad? De lo que sí se puede consumir y que está básicamente en los ríos y en los lagos. El agua de la tierra, 97% salada y 3% el agua dulce, que está contemplada en los glaciares, en los polos, en los acuíferos, ¿verdad? Y que prácticamente de ese 3%, menos del 1%, es accesible para el hombre, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes de tener un 100% de agua, el 3% que sí podemos consumir, que sí se podría consumir, pero que no esté disponible, sino que más que solo menos del 1%, estamos mal, ¿verdad? Se le llama también planeta azul, por lo mismo, por la constitución de los océanos, ¿verdad? Se supone que hay agua y en realidad agua hay bastante, ¿verdad? Pero la mayoría es agua salada, ¿sí? Y luego pues tenemos el CO2, solo con esta vamos a ver, el CO2 pues también es un gas anhídrido carbónico, ¿verdad? Inodoro, incoloro, y ese lo producimos nosotros a través de la respiración. Nosotros tomamos oxígeno, ¿verdad? Del ambiente
y a través de la descomposición, las combustiones y todo eso, nosotros ya lo sacamos como lo que es ese CO2, ¿verdad? Más o menos el 99% está disuelto en los océanos, ¿sí? Hay concentraciones variables dependiendo, en este caso, los tipos de cobertura que hay. Hay lugares en donde hay más concentración de lo que es CO2 y hay lugares en donde hay menos, ¿verdad? Es de gran interés meteorológico, ¿por qué? Porque este CO2 absorbe parte de esa energía que emite el sol y tiene un efecto, en este caso, sobre el calentamiento de la atmósfera, ¿verdad? Entonces, el CO2 es considerado como uno de los gases que forman esos